¿Alguna vez te pasó de pensar en alguien, un amigo, y de repente este mismo te llama o te lo cruzás? O al revés, le escribís a alguien y te dice, justo estaba pensando en vos. Ver la hora espejo en el reloj, abrir un libro aleatoriamente y leer justo lo que estabas necesitando en ese momento, entrar a un lugar y que justo esté sonando tu canción favorita en la radio, cruzar dos extraños en el tren o en la calle y que estén hablando un tema que vos venías pensando en esos días. Se me ocurren mil ejemplos más, tengo muchas anécdotas sobre esto que llamamos casualidad o coincidencia, pero el psiquiatra Carl Jung lo llamó sincronicidad. Bienvenidos al canal de Stellium, soy Marce Falcone, su creadora, también autora del oráculo 1111 Mensajes Universales. Y así como los ejemplos que contaba en la introducción, de la misma manera funciona el oráculo cuando sacamos una carta o cuando vemos secuencias de números repetidos. Como dije en capítulos anteriores, no existe la casualidad. Tampoco es casual que estés escuchando este podcast. Voy a hablar sobre en qué consiste esta fuerza mucho más mágica que el simple azar y que todos probablemente experimentamos en alguna oportunidad. En algún momento vivimos alguno de estos ejemplos que di. Y este tipo de coincidencias improbables que resulta como mágica y nos sorprende, también nos genera una sensación como si existieran conexiones entre los sucesos, personas o información a través de hilos invisibles. A mí me gusta imaginarme todo eso. Y estamos hablando de lo que se denomina sincronicidad. El concepto existe al menos desde los Devas, pero fue Carl Jung quien asignó el término de sincronicidad refiriéndose específicamente, y acá voy a leerles la definición, a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera no casual, como la unión de los acontecimientos interiores y exteriores de un modo que no se puede explicar, pero que tienen cierto sentido para la persona que lo observa. Bueno, en criollo esto sería una coincidencia, suerte, azar, pero a un nivel que realmente nos supera al querer explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su entorno que en determinados momentos ejerce una atracción que termina creando circunstancias coincidentes teniendo un valor específico para las personas que la viven, o sea, un significado simbólico o siendo una manifestación externa del inconsciente colectivo. Bueno, tranquilos que vamos a explicar todo esto. La sincronicidad muestra una representación en el plano físico, por ejemplo, la idea o solución que se esconde en nuestra mente maquillada de sorpresa o coincidencia. Voy a contar una historia que me pareció interesante traerla como ejemplo. En 1973, el reconocido actor Anthony Hopkins estaba preparando un papel importante para la película La chica de Petrovka, basado en la novela. Queriendo entender y estudiar profundamente su personaje, le pareció que sería esencial leer este libro antes de empezar el rodaje. Pasó un día entero recorriendo librerías de Londres y el libro se encontraba agotado en todas partes. Bueno, sin ánimos y con las manos vacías, Hopkins tomó el metro de regreso a su casa sin saber que su suerte estaba a punto de cambiar. De repente le llama la atención que un pasajero se apura a bajar en una parada y se olvida un objeto en el asiento. Se acerca y descubre que se había olvidado un ejemplar de La chica de Petrovka. Estaba ahí en sus manos, casi por arte de magia, el libro que tanto había buscado. Y encima la historia no termina ahí. Meses después, en el estreno de la película, Hopkins conoció a George Fear, que es el autor de esta novela, y le cuenta esta forma increíble en que su libro llegó a él. Y el mismísimo escritor de la novela se quedó completamente asombrado y le respondió que ese ejemplar en particular había sido suyo. Se lo había prestado a un amigo que lo había perdido en el tren. La coincidencia es tan precisa que desafía toda explicación. Y estoy segura de que a vos, que estás ahí escuchándome, también te pasó de vivir algunas coincidencias extrañas, que a su vez están cargadas de significado. Y a mí me pasó algo similar hace mucho yendo a tomar el tren, justamente. En la vereda encontré una caja de libros. Libros que me prestaron en algún momento, que los leí y los devolví cuando los terminé de leer, pero que siempre quise tener en mi biblioteca. Y me acuerdo que estaba ahí revisando la caja y veo que justo llega un auto y le pregunto a la señora si los iba a tirar. Y me dijo, sí, ya cumplieron su ciclo. Quedé ahí en la vereda para que se los lleve quien quiera. Me llevé 4 o 5 libros, los que me entraron en la mochila también, y dejé ahí en la caja para
quien lo necesite, el resto. Nunca más me voy a olvidar de esa situación, fue genial y lo que más me acuerdo es la sensación de felicidad que sentí. Si recordaste algún momento como este, alguna historia, me encantaría que me dejes tu anécdota en los comentarios. Otra anécdota que me acuerdo justamente con libros. La verdad es que los libros a mí me llegan así. De alguna manera la información que pido aparece, ¿no? Bueno, esto también fue hace muchos años trabajando de fotógrafa. Tenía una sesión de fotos, un portfolio para un actor y habíamos preparado varios cambios de ropa como diferentes personajes y uno de estos cambios era un hombre con una túnica negra y un libro. Cuando estábamos haciendo las fotos, obviamente matándonos de risa con este personaje, le pregunto qué era ese libro. Bueno, el actor me muestra el libro y me responde el Kybalión. En ese momento yo no conocía que era el Kybalión, pero me generó mucha intriga y luego de hacer las fotos me lo prestó. Fue un libro que me cambió por completo. Es clave para mi vida. Mientras escribía este podcast como para tener una guía de lo que iba a grabar, me acordé de varias anécdotas. Y otro libro, que es Los 4 Acuerdos, me llegó de una manera muy mágica. Estábamos en un rodaje cuando estudiaba cine y acompañé a un profesor a bajar los equipos y tenía también un libro en el baúl. Y le digo, ¿qué es ese libro? Y me dijo, Los 4 Acuerdos, ¿no lo conoces? Tenés que leerlo, Marce, a vos que te gusta todo este mundo, qué sé yo. Bueno, eso quedó ahí, fin. Seguimos en el rodaje, fue todo un fin de semana, me acuerdo. Estábamos filmando un corto y quedó ahí. A los días viajé a Salta y caminando por ahí en el pueblo había una librería antigua con libros usados y el libro estaba ahí. Pueden creerlo, estaba ahí paradito, apoyado en una mesa y así todo no lo compré. Seguí caminando y seguí disfrutando de Salta y cuando volví a los días veo que lo tenía un compañero de la facultad. O sea, llego a la facultad y veo que estaba hojeando el libro y digo, otra vez, Los 4 Acuerdos. Ese libro me lo estoy cruzando en todas partes, siento que lo tengo que leer, me lo terminó prestando y estos libros como Los 4 Acuerdos o el Kybalión estaban dentro de esta anécdota que conté al principio, que bueno, que los habían dejado para regalar y me los llevé y ahora son parte de mi biblioteca. Me encanta prestar libros también, así que bueno, a mí, mis amigos siempre que vienen se llevan o encuentran algo interesante. Pero bueno, volviendo a la idea inicial, continuando con la sincronicidad, Carl Jung también dice que existen 5 tipos de sincronicidades diferentes. Y ahí quiero que presten atención a cómo identificarlas y cómo descifrar sus mensajes. Y seguramente al escucharme se van a dar cuenta que vivieron alguna de estas sincronicidades. Bien, la primera es la sincronicidad de advertencia o alerta. Ocurre justo antes de un evento estresante o decisivo, ayudándonos a evitar decisiones que podrían ser negativas. Por ejemplo, cuando tenemos contratiempos. Estás a punto de comprar una casa que te parece perfecta, hermosa, es soñada, pero justo antes de ir a cerrar el contrato, tu auto no arranca, te retrasás. Decís, bueno, voy en taxi, te tomás el taxi y pasa un accidente que también te retrasa. Y finalmente cuando llegás a la casa, ves que hay policías en la casa vecina y decís, bueno, qué raro. Este tipo de eventos te hacen reconsiderar la compra y más tarde descubrís que los vecinos son problemáticos o te das cuenta que estos contratiempos te ayudaron a evitar que tomes una mala decisión. La número 2 es la sincronicidad confirmatoria. Como su nombre lo dice, nos asegura de que estamos en el camino correcto. Nos da una sensación de alegría y conexión. Por ejemplo, señales inesperadas que nos confirman una decisión importante, ver mariposas posándose. Pero bueno, son esas coincidencias que nos dan la sensación de sí, es por ahí. Por ejemplo, estás pensando en emprender un proyecto que te apasiona pero te asusta. Parás en un café, te tomás un tiempo para vos, de reflexión y finalmente decidís invertir y avanzar con eso. En ese momento ves una mariposa o un colibrí o justo pasan 2 personas hablando y escuchás en la conversación que uno le dice al otro, para mí hiciste lo correcto. Estas secuencias simultáneas las interpretás como una señal de que estás en el camino correcto y no sé si te pasó, pero en ese momento suelo reírme sola y me llena de alegría y de confianza, como
No, dale, ¿en serio? No puede haber tanta casualidad. Es genial. La número 3 se llama sincronicidad profética. Son mensajes simbólicos que aparecen en momentos significativos y sirven tanto para confirmar decisiones como también para advertirnos de ciertos peligros. Por ejemplo, ver repeticiones de números significativos para nosotros o cuando tenemos sueños con mensajes específicos y nos despertamos con cierta seguridad sobre alguna situación. La número 4 es la sincronicidad de manifestación. Ocurre cuando algo se manifiesta físicamente como resultado de un pensamiento o deseo que tuvimos antes. Por ejemplo, esto que decía de pensar en alguien y encontrarlo al día siguiente, o el ejemplo que di al inicio sobre el libro. Estos eventos ocurren como resultado de pensamientos previos manifestándose físicamente en nuestra vida. Por último, la número 5 es la sincronicidad de oportunidad. Y como el nombre lo dice, son oportunidades que llegan en el momento justo para ayudarnos a avanzar y se sienten intuitivamente correctas. Encontrar la solución perfecta a un problema justo cuando lo necesitas. Tenía ganas de grabar este podcast y me cruzo con un viejo conocido que me dice, me abrí un estudio de grabación, ¿sabes? Y vos decís, ¿en serio? Estoy buscando dónde grabar el podcast. Listo, sí, cerrame. Perfecto. Otro ejemplo es, por ejemplo, estás trabajando en un proyecto, necesitas financiamiento y te encontrás accidentalmente con un viejo conocido y esa persona resulta estar buscando oportunidades en tu campo para invertir, se muestra interesado en el proyecto, decide financiarlo y esta oportunidad llega así en el momento justo, sin esfuerzo aparente, encajando como muy naturalmente en el desarrollo y te da un impulso significativo en tu vida. Si estamos atentos a este tipo de señales, nos pueden guiarnos y ayudarnos a tomar decisiones que estén alineadas a nuestro bienestar y propósito, atrayendo a nuestras vidas lo que realmente está en sintonía y con total naturalidad. Incluso también nos sirve para advertirnos. Las sincronicidades son cruciales. ¿Y por qué digo esto? Nos ofrecen una evidencia personal de que la realidad en general es maleable, inestable y sensible a nuestra conciencia. La física cuántica ha demostrado que los eventos físicos están influenciados por factores que van más allá de lo convencionalmente entendido. Este universo material se moldea a través de la conciencia y las sincronicidades son una manifestación directa de este fenómeno. No sé si me explico, porque a veces siento que voy muy rápido, pero es esto, la realidad la estamos moldeando continuamente nosotros mismos y las sincronicidades son parte de este fenómeno, son nuestro guía. Nos invita a vivir de manera más conectada y consciente, reconociendo que en cada momento y cada encuentro tiene un potencial de ser significativo y transformador. Espero que este podcast te haya inspirado a observar más de cerca las coincidencias y las sincronicidades en tu vida. Y si te interesan estos temas y querés aprender a sentirte guiado por estas señales, hay mucha más información y podés seguirme en Tienda Stellium.